Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Literalmente la noticia que les voy a contar hoy dejó a todo el mundo con la boca abierta, incluyendo a mí. Y sí, estoy hablando de Ozge y Serkan. Ya sé, muchos de ustedes probablemente ya habrán oído hablar, habrán visto titulares, habrán leído chismes, pero hoy, vamos a sumergirnos a fondo en lo que pasó, analizando cada detalle, cada pista, cada rumor. Para los que son nuevos en el canal, déjenme darles una breve explicación. Aquí nos encanta el drama, las noticias jugosas, los chismes, pero con responsabilidad. Investigamos, contrastamos información y siempre intentamos presentar los hechos de la manera más clara y objetiva posible. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis. Y créanme, con los temas que se vienen, no querrán perderse ni uno solo. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, Ozge y Serkan. El 30 de agosto de 2025, la noticia que sacudió el mundo del entretenimiento, y que aún hoy se sigue comentando, fue la de su ruptura. ¿Separación? ¿Escándalo? Porque, amigos, no fue una separación normal. No. Fue un terremoto. ¿Y por qué? Bueno, vamos por partes. Primero contextualicemos. Ozge, una actriz turca de renombre internacional, conocida por su belleza, su talento y su imagen impecable. Siempre rodeada de un aura de elegancia y discreción. Su mirada, profunda y expresiva, cautivaba a la audiencia, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su estilo, sofisticado y atemporal, la convertía en un referente de la moda. Su compromiso con su trabajo y su dedicación a sus proyectos la habían llevado a la cima. Ganadora de múltiples premios, su nombre era sinónimo de calidad y éxito. Y sobre todo, era conocida por su gran corazón y su cercanía con sus fans. Siempre dispuesta a dar lo mejor de sí. Y Serkan, un actor igualmente famoso con una trayectoria estelar y un currículum envidiable. Un hombre con una sonrisa cautivadora y una presencia magnética. Poseedor de un talento innato para la actuación, se transformaba en cada papel, encarnando personajes complejos y memorables. Su versatilidad le permitía abordar tanto dramas como comedias, demostrando su capacidad para conectar con el público. Su físico atlético y atractivo lo había convertido en un ícono. Su éxito en la industria era innegable. Conquistó corazones en todo el mundo con sus interpretaciones. Ambos guapos, exitosos y con una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Se conocieron en el rodaje de una serie épica, un drama de época que los catapultó a la fama. La química entre ellos, palpable en la pantalla, se trasladó a la vida real. El flechazo fue instantáneo. Los paparazzi capturaron sus primeras citas, sus primeras miradas cómplices, sus primeras muestras de afecto. Se enamoraron, se casaron, y parecía que vivían felices para siempre. Su boda, un evento de ensueño, fue retransmitida a nivel mundial. Las fotos de su luna de miel, idílicas, inundaron las redes sociales. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Hasta que el 30 de agosto, el mundo se vino abajo. La noticia estalló en redes sociales, en todos los medios de comunicación, desde periódicos de prestigio hasta las revistas de chismes más amarillistas. Ozge y Serkan, ¿separados? El escándalo que remece Turquía. Infidelidad, mentiras y secretos, se acabó el amor. Los titulares eran incendiarios y la curiosidad del público insaciable. La gente se volcó en Internet buscando información, en foros de discusión, en comentarios en las redes sociales. La noticia se convirtió en el tema de conversación en cafés, en trabajos, en reuniones familiares. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, al principio, las fuentes eran escasas y contradictorias. Un comunicado oficial de los representantes de ambos actores confirmaba la separación, pero sin dar detalles. Por respeto a su privacidad, no haremos más declaraciones. Claro. Esa frase que significa preparémonos para el caos. Los expertos en relaciones públicas sabían lo que significaba, el silencio estratégico, la calma antes de la tormenta. Empezaron a circular rumores sobre supuestas infidelidades por parte de Serkan.
Fotos borrosas de él con otras mujeres, captadas por los paparazzi en salidas nocturnas, en restaurantes, en fiestas. Conversaciones filtradas, supuestamente obtenidas de fuentes cercanas a la pareja, que hablaban de tensiones y desacuerdos. Y la bomba. Una supuesta conversación comprometedora con una colega de trabajo, una actriz con la que había compartido escena recientemente en una película romántica. La prensa rosa, como era de esperar, se frotó las manos. Serkan pillado infraganti, la doble vida del galán turco. La maquinaria del morbo se puso en marcha a toda velocidad. Los medios de comunicación se volcaron en la cobertura del escándalo, analizando cada detalle, cada movimiento, cada declaración. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a debatir sobre la separación, a entrevistar a supuestos expertos y a diseccionar la vida privada de los actores. Pero como siempre, la verdad es más compleja que un simple titular. A medida que la investigación periodística avanzaba, se fueron revelando nuevas aristas. Sí había indicios de infidelidad, pero no era la única razón de la ruptura. La infidelidad, aunque dolorosa, no fue la única causa del final de su relación. La verdad era mucho más compleja. Parecía que la presión de la fama, las exigencias de sus carreras y, sobre todo, las diferentes perspectivas sobre el futuro de su relación, habían jugado un papel crucial. Ozge, al parecer, aspiraba a un futuro más tranquilo, más centrado en la familia y en proyectos menos demandantes. Su deseo era formar una familia, tener hijos, disfrutar de la vida en pareja lejos de los focos. Soñaba con una casa en la costa, con largas tardes en el jardín, con una vida más simple y auténtica. Estaba cansada de la exposición mediática, de las giras promocionales, de la constante presión por mantener una imagen perfecta. Buscaba la estabilidad y la tranquilidad que el mundo del espectáculo raramente ofrece. Serkan, por otro lado, estaba en la cima de su carrera, con proyectos internacionales en el horizonte y una ambición desmedida. Tenía propuestas para rodar películas en Hollywood, para protagonizar series en plataformas de streaming, para ampliar sus horizontes profesionales. Estaba obsesionado con el éxito, con alcanzar nuevas metas, con superar sus propios límites. Su carrera era su prioridad, su pasión, su motor. No estaba preparado para renunciar a sus sueños por una vida más familiar. Sus agendas se distanciaron, sus prioridades divergieron, y la chispa, poco a poco, se fue apagando. Los roces fueron constantes, las discusiones frecuentes. La comunicación se deterioró, la complicidad desapareció. El amor, que una vez los unió, se vio sometido a una presión insostenible. El tiempo que pasaban juntos se redujo drásticamente y la distancia emocional se hizo cada vez más palpable. Además, y esto es algo que se comentó con insistencia en los círculos cercanos a la pareja, la relación estaba sufriendo el peso de la idealización. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos querían imitar. Se habían convertido en un símbolo de amor y felicidad, en un referente para millones de personas. Pero esa imagen, esa presión, era insostenible a largo plazo. La perfección en el mundo real es una ilusión. La idealización de su relación había creado expectativas irreales, y cualquier imperfección, cualquier desacuerdo, se magnificaba y se convertía en motivo de crítica y juicio. Y aquí es donde entramos en otro punto importante, el papel de las redes sociales. Las cuentas de ambos actores, que antes eran un escaparate de su amor y felicidad, se convirtieron en un hervidero de especulaciones y juicios. Los fans divididos analizaban cada publicación, cada like, cada comentario. Un me gusta de Ozge a una foto de un amigo varón desató un tsunami de teorías conspirativas. Un cambio en el peinado de Serkan fue interpretado como una señal de tristeza. La presión, la exposición, el escrutinio, todo eso influyó en la situación. Los fans que antes los idolatraban se convirtieron en jueces, analizando cada paso que daban, cuestionando cada decisión que tomaban. Las redes sociales, lejos de ser un espacio de conexión y apoyo, se transformaron en un campo de batalla, donde la especulación y el morbo eran el pan de cada día. La filtración de una serie de mensajes privados, supuestamente intercambiados entre Serkan y otra actriz, fue el detonante final. Aunque la autenticidad de esos mensajes nunca fue confirmada al 100%, la situación se volvió insostenible. Los mensajes que supuestamente revelaban una relación íntima entre Serkan y su compañera de trabajo, fueron ampliamente difundidos en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Ozge aparentemente se sintió traicionada, humillada, y decidió poner fin a la relación. La confianza, uno de los pilares fundamentales de cualquier relación, se había roto por completo. La herida era profunda y la posibilidad de reconciliación, prácticamente nula. Pero la historia no terminó ahí. Después de la tormenta llegó la calma, relativa. Ambos actores intentaron rehacer sus vidas. Ozge se refugió en sus amigos y familiares, en aquellos que siempre la habían apoyado incondicionalmente. Buscó consuelo en el cariño de sus seres queridos, en la tranquilidad del hogar, en las actividades que le daban paz y felicidad. Comenzó a trabajar en proyectos más pequeños, enfocándose en su bienestar personal, en cuidar de sí misma y en redescubrir su propia identidad. Se alejó de los focos de la presión mediática y se dedicó a disfrutar de la vida, a aprender a vivir sin la sombra de la fama. Serkan, por su parte, continuó su carrera, pero la sombra del escándalo siempre lo acompañó. Aunque intentó retomar su vida profesional, el escándalo afectó su imagen, y algunos proyectos se vieron cancelados o retrasados. La opinión pública se dividió, y la confianza en él se vio mermada. Tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones, con el peso de la culpa y el arrepentimiento. Intentó redimirse, pero el daño ya estaba hecho. La fama, que una vez lo había encumbrado, ahora lo condenaba. Lo que sí es cierto es que el escándalo Ozge y Serkan dejó secuelas en la industria del entretenimiento turca. Se abrió un debate sobre la privacidad de las celebridades, sobre la presión que sufren, y sobre la necesidad de proteger su salud mental. Se cuestionó el nivel de exposición al que estaban sometidas las figuras públicas, y se debatió sobre los límites del periodismo del corazón. Se puso de manifiesto la falta de ética de algunos medios de comunicación, y la necesidad de una mayor regulación. También sirvió para cuestionar la idealización de las relaciones sentimentales, y para recordar que, detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso con problemas y sentimientos. La lección que podemos sacar de esta historia, creo, es que la vida no es una película. La perfección no existe. Y que en el amor, la comunicación, la honestidad y el respeto son fundamentales. Las relaciones sentimentales, por muy idílicas que parezcan, requieren esfuerzo, compromiso y dedicación. La fama, el éxito y el dinero no son garantía de felicidad, y la presión mediática puede ser devastadora. Es importante recordar que detrás de cada celebridad, hay una persona con sus propias inseguridades, miedos y anhelos. Ahora, para que no queden dudas, resumamos los puntos principales del vídeo. 1. El 30 de agosto de 2025, Ozge y Serkan, la pareja perfecta, anunció su separación, generando un gran impacto mediático. 2. El motivo principal fueron las supuestas infidelidades de Serkan, aunque la divergencia de opiniones respecto al futuro de la relación fue un factor importante. 3. El papel de las redes sociales y la presión mediática agravaron la situación, alimentando la especulación y el morbo. 4. El escándalo desató un debate sobre la privacidad de las celebridades, la idealización de las relaciones y la necesidad de proteger la salud mental de las figuras públicas. Bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que es un tema delicado, pero creo que lo hemos abordado con respeto y con la información más completa posible. Quiero darles las gracias por ver el vídeo, por estar aquí y por apoyar al canal. Significa muchísimo para mí. Agradezco a cada uno de ustedes que ha dedicado su tiempo a ver este vídeo, a escuchar esta historia. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir haciendo lo que nos apasiona, investigar, informar y compartir. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la fama es un factor determinante en las rupturas sentimentales? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Cómo ven la influencia de las redes sociales en la vida de las celebridades? ¿Creen que los medios de comunicación deben ser más cautelosos a la hora de informar sobre la vida privada de las personas? Déjenme sus opiniones, las leeré todas. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista, sus reflexiones y sus análisis. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo. Chao.